Bueno, retomamos el diálogo entonces y precisamente para analizar ambos discursos, ¿no? Y me había quedado con la impresión de María Paz Hervis. ¿Cómo usted analiza las dos posiciones? Lo que dijo Guillermo Lasso al referirse después de hacer el agradecimiento a toda su familia y esta postura de Andrés Arauz de hablar de que en los próximos años se van a dedicar también a reconstruir la organización política. ¿Cómo interpretar quizás esas palabras también? Bueno, en términos generales yo sigo viendo como algo positivo. Creo que lo que hemos visto en estas últimas horas es un espacio en que ganamos todos, gana la ciudadanía y tenemos esta luz de esperanza de un futuro que hace meses y hace unos años se veía poco probable, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero? Al consenso. Aceptar la derrota, eso tenemos que reconocer, eso es algo digno, así debería ser, pero recordemos que durante mucho tiempo no fue así. El discurso del presidente electo, desde luego que es positivo y tendremos que ver en las decisiones y en los nombres que se anuncien en los próximos días, ¿no es cierto? El discurso de hablar de que hay apertura, de que hay intención, de que sea consenso, es importante porque eso implica que entendió en qué condiciones llegó a la presidencia. Pero vamos a ver, como decíamos hace unos minutos, esto no es tampoco una carta abierta. Aquí creo que hay una ciudadanía expectante, importante, que va a estar y vamos a estar todos quienes estamos presentes, viendo que esos compromisos se honren. Tú me preguntabas, Liz, ¿qué pasa con ese discurso de inclusión frente a ciertos sectores? Bueno, este es un tema que a mí sí lo conozco y creo que no es precisamente muy afortunada la manera en que se expresa, pero al menos tiene la intención. Pero ya va siendo hora de que el presidente electo, con todo el respeto del caso, haga un esfuerzo más concreto de entender estos conceptos, porque nadie necesita que un padre de familia. No creo que desde la presidencia se deba ofrecer protección ni paternidad. Lo que se debe ofrecer es reconocimiento de derechos y respetamos que él tiene una postura, una ideología que es la que le caracteriza y la que debe honrar, pero desde la presidencia tendrá que mostrar que su discurso se abre con firmeza y con democracia para la discusión sobre los derechos. Santiago, me parece que hemos asistido a una serie de actividades, de eventos, de expresiones que demuestran, sí, hay que decirlo, cierto nivel de madurez, pongámoslo en esos términos, ¿no es cierto? Candidato que reconoce la derrota, candidato que saluda el triunfo, autoridades que también están satisfechas con la tarea cumplida y los ecuatorianos que podremos ir tranquilamente a dormir porque se ha cumplido una jornada sin duda cívica y republicana. Sí, yo creo que es así. Me parece que a todo este ambiente que tú bien describes colaboró una distancia importante en términos porcentuales. Eso es muy bueno. ¿no? Eso es muy bueno. Seguro. Porque eso resta totalmente legitimidad a un discurso en el sentido de que hubo fraude, de que hubo una alteración. Y ahora el señor Arauz, luego de reconocer, ha sentado las líneas de lo que viene, que me parece es clave, y es el establecimiento de un partido político, porque una de las grandes debilidades estructurales del correísmo es que no tienen una agrupación política. Y seguramente uno de los elementos que les jugó en contra en esta campaña es que existían presiones desde diferentes sectores alrededor de la campaña, alrededor de un posible gobierno. Entonces, me parece que la Revolución Ciudadana va a empezar a trabajar en eso, en consolidarse como una fuerza importante. Ahora mismo tiene la mayor representación legislativa, pero yo creo nuevamente que ha sido un discurso ecuánime del señor Arauz, se va bien de la política como debería ser. Entiendo que el expresidente Correa ha tenido también... ¿Y por qué dice se va bien de la política? Bueno, porque yo creo que la vida política del señor Arauz empezó hace unos meses y tengo la impresión que aquí termina. De aquí tienes una seccional en 2 años. No le veo como un candidato más allá de estar tras Rafael Correa. Espacio que seguramente ni a él le debía gustar, ¿no? En su fuero muy íntimo. Entonces yo creo que fue un candidato muy coyuntural, pero de aquí en más tendremos el espacio para la reconstrucción del partido, ¿no? Pero Andrés Arauz con banda presidencial ya era otro, estoy seguro. Ah, no, por supuesto, no, claro. Una cosa es ser candidato, otra cosa es ser presidente, desde luego. Duda. Pero no fue su momento y yo creo que difícilmente tendrá un espacio a futuro, ¿no? Pero ahora, Andrés Arauz decía en su discurso, tuvimos diferencias en campaña, obviamente cada uno tenía su postura, pero a partir de hoy hay que ser un solo Ecuador. Entonces, ¿cuál es la lectura entre líneas con eso? ¿No? Dejar la puerta abierta, a lo mejor a encontrar coincidencias, a mostrar un cambio con esta conformación de una nueva estructura política que no tenga ya tan marcada la presencia del correísmo quizás, sino comenzar porque habló de estas cosas y de reconstruir una organización.
Esperemos que sea así y eso veremos realmente cómo se pone en la práctica, ¿no? Si tomamos en cuenta que el correísmo sigue siendo una fuerza política importante en el país, eso no se puede desconocer y que es necesario una oposición. Es impensable una democracia sin oposición. Sin embargo, también tenemos que escuchar con detenimiento el discurso del candidato Arauz, ¿no? Es un discurso con unos niveles de perversidad porque tienen esta habilidad constante de poner en otros lo que ha caracterizado a su movimiento político. Pedía, por favor, que no se criminalice y no se aprecie a los ecuatorianos por pensar distinto. Creo que eso hasta causa gracia, ¿no es cierto? Pero por eso digo que es perverso, ¿no es cierto? Que no se persiga, que no se ataque a las personas, que no se ataque a las familias, que se ataque a las ideas. Entonces eso quizás para alguien que no conoce el Ecuador y le cuentan rápidamente, pero es como un poco curioso. Pero lo que daría cuenta al menos es que su discurso cambia. Y que el discurso cambia es importante porque es un discurso que ha representado a un porcentaje importantísimo de la población ecuatoriana. Y aquí quizás, si me permiten, creo que es el momento y me incluyo en eso, tenemos que dejar de lado esta tensión que nos ha costado tanto. Creo que es el momento de demostrar que los ecuatorianos y ecuatorianas hemos aprendido de estos años tan duros y el trabajo empieza ahorita. Algunos no hemos terminado y esto sigue adelante. Y tenemos que hacer ese esfuerzo por dejar de lado los resentimientos, mirar hacia adelante y estar muy atentos a quién va a ser el equipo de trabajo del señor Lasso, que eso va a ser seguramente lo determinante en este camino. Vamos a terminar, simplemente agregar un nombre de un presidente de la región, en este caso Iván Duque, presidente de Colombia, que ha enviado ya su mensaje al mandatario electo, Guillermo Lasso. Felicitaciones a Guillermo por su elección como presidente de Ecuador. Hace unos minutos dialogamos y hablamos de trabajar juntos por la región. Continuaremos fortaleciendo nuestras relaciones comerciales, de seguridad e integración andina para beneficio de nuestros países. Agradecerles a María Paz Hervis y a Santiago Basabe por haber estado con nosotros también en este análisis, tras escuchar ya el pronunciamiento de Guillermo Lasso y de Andrés Arauz aquí en Opción 2020.